vimos que era la parte del análisis de sistemas. Aquí hablamos acerca de qué es el análisis de qué era un sistema de información, que era la primera parte con la que trabajábamos, y luego empezamos a hablar de los componentes claves que tiene un sistema de información, los tipos de sistemas que existen según la clasificación que hemos encontrado, por qué son elementales o principalmente importantes dentro de las empresas, cuál es en este caso o qué es el análisis de sistemas. Ahí hablamos ya con esa etapa de la parte del diseño de las aplicaciones, qué es el análisis de sistemas, cuáles son los objetivos, que es lo último que hablamos, cuáles son los objetivos del análisis de sistemas. Entre ellos mencionábamos identificar y definir el problema, que eso contesta a una pregunta específica: ¿cuál es la necesidad o el dolor de la empresa? Yo les decía que la idea de nosotros es ir y resolver un problema. En este caso, la necesidad que nosotros debemos resolver tiene que ver justamente con esa parte, o con resolver un dolor que tenga la empresa. La empresa probablemente esté atravesando por problemas técnicos que le impidan desarrollar una actividad de manera correcta, y nosotros vamos a llevar una solución, en este caso una solución informática, que permita resolver ese problema, que permita dar solución al problema planteado. Vamos a determinar dentro de los objetivos del análisis, determinar los requisitos del usuario. Yo les decía también que es importante, en el caso de los sistemas de información, ir y consultar con el cliente y hablar específicamente de cuáles son los requisitos que el usuario tiene para la parte del sistema. Ahí contestamos una pregunta clave, que es que se menciona, que dice qué necesita el usuario que haga el sistema como tal, o sea, qué funcionalidad debería de tener en este caso el sistema para poder trabajar. Y luego, después de eso, estudiar la parte de la viabilidad. Yo les decía que existen diferentes estudios de viabilidad que debemos de realizar dentro de la empresa, como el estudio de viabilidad técnica, el estudio de viabilidad económica, operativa, legal y de cronograma. Todos estos elementos son importantes para poder trabajar con la parte del diseño de la aplicación, ¿okay? Para la parte del análisis hay que revisar primero que todo eso cumpla para poder, en este caso, desarrollar la aplicación. Y por último, documentar los hallazgos. Debemos de crear documentos que nos permitan documentar qué información es la que nosotros encontramos, para posteriormente seguir trabajando con la parte del diseño del sistema. ¿Cuáles son las técnicas más comunes que vamos a utilizar para la parte de la recopilación de requisitos dentro de la organización? ¿Cómo vamos a hacer para poder ubicar o poder recopilar datos dentro de la empresa? La primera de ellas es la entrevista. Nosotros tenemos que ir con la empresa y hablar directamente con los involucrados dentro del sistema. Ahí dice hablar directamente con los usuarios y los stakeholders. Creo que ya les he mencionado que es un stakeholder. Los stakeholders son básicamente todos los involucrados dentro de la empresa, dentro del sistema, dentro del diseño de la aplicación. Llámese esto el usuario, los clientes, el dueño de la empresa, los desarrolladores, los diseñadores, todas esas personas que están involucradas dentro del proceso de desarrollo de la aplicación, normalmente les vamos a llamar stakeholders. Entonces, una de las maneras en las que nosotros recopilamos información es en base a entrevistas. O sea, ir y hablar directamente con las personas involucradas en el diseño de la aplicación. Sentarnos con los usuarios y preguntarle al usuario específicamente cuál es la necesidad que quiere que nosotros solventemos. A eso se refiere con la parte de las entrevistas. Y es una herramienta quizás de la más utilizada, porque ahí vamos a entablar una conversación con el cliente para poder analizar todos los posibles cambios que le vamos a hacer a la aplicación, e incluso nosotros mismos recomendar algunas cosas que se pueden implementar. Recuerden que nosotros vamos a actuar no solamente como programadores, sino que también vamos a poder dar observaciones sobre los procesos que se hacen dentro de la empresa. Cada vez nosotros mismos recomendamos cambiar algunos de los procesos por cosas nuevas, digamos, por cuestiones muy innovadoras que hacen que la aplicación o va a hacer en este caso que la aplicación funcione de manera mucho más adecuada. Entonces, para eso sirve, en
Si una persona, por ejemplo, se encarga de emitir facturas a mano, digamos que va a hacer la factura a mano, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a sentir como que ustedes lo están supervisando. Y a las personas normalmente no les gusta eso. Van a sentir como que se lo están evaluando. Entonces es sumamente complicado ese proceso. Entonces, para evitar esa situación, lo más recomendado es, en este caso, utilizar otras metodologías o buscar las personas adecuadas que estén cómodas en el proceso de observación. Pero ¿qué es observar? Es llegar a la empresa y ver presencialmente cómo se ejecuta cada una de las tareas que nosotros vamos a automatizar. Si vamos a automatizar procesos de inventario, pues hay que ver cómo se registran los inventarios dentro de la empresa. Si hay una bodega, hay un bodeguero, cómo se hace para que los productos salgan de la bodega, si hay un documento que las personas firman para poder sacar esa información o esos productos de la bodega, etcétera. O sea, hay un montón de datos que nosotros tenemos que suministrar. Y eso lo vamos a hacer normalmente con la observación. Principalmente con la observación vamos a poder recomendar cambiar incluso algunos procesos. Probablemente veamos algunas deficiencias en los procesos ya existentes y nosotros podamos decirle al dueño de la empresa, mire, ese proceso se podría realizar de otra manera, haciéndolo de esta o esta forma. Entonces, para eso sirve la parte del proceso de observación. La parte del análisis de documentos, revisar manuales, informes y políticas existentes. Díganme, si ustedes vinieran a trabajar aquí en la universidad, ¿qué creen que sería lo primero que tendrían que revisar? O ustedes como alumnos, en teoría, tienen un documento o les dan un documento cada año que deberían de revisar. Ahí está el documento, lo que pasa es que hay una página web lo publican, lo que pasa es que no lo revisan. ¿Bien? ¿Bien? El anuario. ¿Y qué contiene el anuario? Contiene información de la universidad, contiene políticas de la universidad, contiene la misión, contiene la visión, contiene el reglamento interno de la universidad. O sea, en el anuario ustedes se van a dar cuenta que cuáles son las reglas que deben de seguir los alumnos y los maestros para poder trabajar dentro de la universidad. Van a encontrar el catálogo de carreras que tiene la universidad. ¿Okay? Ese es el anuario principal. Entonces, esos documentos, nosotros como analistas de sistemas tenemos que revisarlos. Informes y políticas existentes dentro de la empresa. Porque de ahí vamos a entender cuál es la manera en que la empresa funciona. Por ejemplo, si yo voy a hacer un sistema para la universidad que me permita automatizar las notas, imagínense que la universidad no tuviera un registro de notas, sino que ahorita todo lo hiciera manual. Yo lo voy a automatizar a través de las políticas que tiene el anuario en el reglamento interno. Yo me voy a dar cuenta, por ejemplo, cuál es la manera en que se evalúan las materias, cuáles son los reglamentos que tienen que siguen los maestros para poder evaluar cada una de las materias que corresponden o le han sido asignadas. O sea, en ese sentido, esos documentos son sumamente importantes. Entonces, además de observar, tengo que pedir información a la empresa para poder darme cuenta de su funcionamiento, para poder darme cuenta
describimos la manera en que los usuarios van a interactuar con los procesos. Por ejemplo, el usuario que se encarga de emitir facturas. Ahí en el caso del uso le vamos a poner qué actividades o qué procesos va a hacer el usuario para emitir una factura dentro del sistema. A eso se le conoce como caso de uso. Si yo les pregunto en el examen a qué se refiere con casos de uso, básicamente es esa parte, de la parte en la que los usuarios interactúan con la parte del desarrollo del sistema. Y aquí hay un ejemplo de un caso de uso. Esto que ustedes ven acá es un diagrama de un caso de uso. Lo vamos a ver más adelante en detalle, pero más o menos para que entiendan que esto es lo que ustedes me van a hacer al final del ciclo, al final del examen final, me van a crear algún diagrama como este. Por ejemplo, aquí está el pasajero, el administrador, y aquí nos dice que este es un diagrama de caso de uso para una reservación, un sistema de reservaciones en línea. Y vean las actividades, hacer login, chequear la disponibilidad, buscar en ese caso en el ticket, en un listado, cambiar o escoger el asiento, hacer el pago, validar los detalles, cancelar el ticket en el caso de que el administrador lo decida así, chequear el estado del vuelo y actualizar la agenda del vuelo. Todas estas características que ustedes ven acá, esas son actividades que realizan estos dos que son usuarios. Entonces lo que hago en un caso de uso es especificar, por ejemplo, el usuario, el tipo de usuario y decir qué cosas ese usuario hace dentro del sistema, qué actividades y en qué orden deberían ejecutarlo. Ahí es donde tenemos, en ese caso, esos resultados del análisis. ¿Qué información vamos a encontrar? Vamos a encontrar documentos de requisitos del sistema. Los documentos de requisitos del sistema son sumamente importantes. En el documento de requisito del sistema vamos a describir cada una de las características que el sistema va a requerir. Bien, ¿quiénes han tratado con clientes? Que no sean de sistemas. ¿Le hayan comprado, le hayan vendido algo? ¿Nunca han tratado con clientes? ¿O ustedes como clientes? Cuando van a comprar algo, siempre tratan de sacar una ventaja, ¿cierto? ¿Okay? Si voy a comprar una computadora, pues espero que me den más garantía de la computadora, o que me den más hardware, o tal vez la computadora, el vendedor me dio todas las características que tenía la computadora y yo le voy a sacar un poquito más, le voy a tal vez agregar que me coloque más memoria RAM, entre otras cosas. Generalmente los clientes, cuando van a comprar, muchas veces no saben lo que quieren. Ya han llegado ustedes a Simán a querer comprar algo y no saben qué van a comprar y salen con un montón de bolsas. ¿Ya les ha pasado eso? ¿Sí? Cuando ustedes van a Simán, por ejemplo, y tal vez solamente van por ir, pero no saben lo que quieren comprar, muchas veces sucede eso. Nosotros entramos y empezamos a visitar departamento por departamento y al final terminamos comprando ciertas cosas. Entonces, el cliente sucede lo mismo con los diseños de aplicaciones. En los diseños de aplicaciones, generalmente los clientes no saben lo que nosotros, no saben lo que quieren. O sea, nosotros llegamos y ellos nos van a decir, mire, yo necesito un sistema que facture, pero ¿cómo debería de hacer el proceso de facturación? No nos lo explican, solamente nos dicen que facture, pero no nos dicen qué reporte se puede obtener, no nos da mayores datos de lo que el sistema como tal debería de realizar, entonces ellos no lo conocen.
veces a nivel legal. Lo otro es el modelado de casos de uso, que es esto que ustedes ven acá. Este es un ejemplo de casos de uso. Y los diagramas de flujo de datos, que creo que yo les pregunté la vez pasada si ustedes habían creado diagramas de flujo de información. Entonces hay que crear también dentro de la aplicación diferentes diagramas de los cuales vamos a trabajar. En estos diagramas es que van a trabajar ustedes. ¿Okay? Pregunto, ¿ya tienen el nombre de la empresa con la que van a trabajar? ¿Ya tienen la empresa? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? ¿Ya hablaron con la persona encargada para decirle, mire, está interesado en que nosotros le hagamos un sistema? ¿Y ya establecieron qué clase de sistema? Le menciono eso porque ya vamos en la semana y dentro de las próximas 2 semanas más o menos yo les voy a poner el documento que ustedes me van a elaborar. En ese documento van a extraer información del cliente, así que al final de ese periodo, no al final, sino que entre y la próxima semana ustedes ya deberían de tener claro a quién le van a trabajar. ¿Okay? Así que busquen alternativas de quién va a ser el cliente cuando ustedes van a trabajar. De ahí sacamos el concepto de qué es el diseño de sistemas. Ya vimos el análisis, el proceso de extraer información, de crear diagramas, de crear cronogramas, de planificar las actividades, de definir las actividades con las cuales vamos a trabajar, etc. Esa es la parte del análisis. Pero luego viene la parte del diseño de sistemas, que es lo que vamos a hacer nosotros posteriormente después de haber trabajado con la parte del análisis. En esta fase es donde se especifica cómo el sistema cumplirá con los requisitos definidos en la fase del análisis. O sea, ya vamos a trabajar en la fase del diseño. Este se enfoca en definir cómo se construirá la solución. O sea, qué es lo que vamos a hacer para resolver el problema que originalmente nos planteamos en el análisis. En el análisis hay muchas cosas que hacer, mucha información que recopilar. Pero el resultado final que vamos a obtener del análisis nos va a servir para trabajar en la parte del diseño. El diseño es la construcción de la etapa previa a través de la cual nosotros vamos a crear nuestra aplicación. Todavía no codificamos. Cualquiera podría decir en esta etapa ya vamos a crear código. Todavía no. Probablemente la parte más divertida que nosotros consideramos en el proceso de desarrollo es la parte de codificación, pero en esta etapa todavía no consideramos crear código. ¿Okay? ¿Qué es lo que hacemos en esta parte de acá? El diseñador de sistemas, arquitecto de software, es el que tiene esa parte del rol responsable. El rol anterior era el analista de sistemas, el anterior que hablamos. Ahora viene el arquitecto de software, el que nos va a decir cuál es la metodología de programación que vamos a utilizar, el que nos va a decir qué lenguaje de programación vamos a utilizar, el que nos va a decir cómo vamos a modelar la base de datos, etcétera, etcétera. Ese va a ser el arquitecto de software. Quiero mencionarles que tanto el analista como el arquitecto son los que me tocan, ¿no? ¿Okay? Así que si quieren ser arquitecto de software, de hecho hay una maestría, no aquí en la universidad, pero sí existe una maestría de arquitecto de software. O sea, una especialista que se encarga solo de cómo especificar la parte de la estructura interna de la aplicación. Cómo vamos a estructurar esa aplicación. ¿Cuáles son los objetivos del diseño del sistema? Primero, establecer la arquitectura del sistema. Cómo se estructurarán los componentes del software, por capas, por módulos. ¿Qué es el MVC? ¿Quién se acuerda de eso? El MVC. El MVC lo hemos visto en 2 materias. ¿Qué es el MVC? ¿Modelo? ¿Hola? Ese es el modelo vista controlador. Cuando se refiere al modelo vista controlador, básicamente se refiere a la estructura de nuestra aplicación. ¿Se acuerdan de que en la aplicación separábamos la vista? Eso lo hicimos
sería un controlador, que es el elemento que se encarga de hacer el enlace entre el modelo y el diseño. Entonces, esa es una arquitectura de software. Entonces, el analista de sistemas lo que va a hacer es determinar si nosotros vamos a utilizar esa arquitectura. Pero es importante saber que no solo existe el MVC. El MVC es uno de los más utilizados, pero existen otros modelos de estructurar nuestras aplicaciones donde se trabajan, digamos, con aspectos totalmente distintos. Pero es la manera en cómo organizamos el código, es la manera en cómo estructuramos el código. Ya no solamente escribir de manera desordenada y colocar los archivos en cualquier lugar, sino que es la manera de ordenarlos físicamente. De hecho, en programación web 2 vamos a aplicar el MVC. Vamos a aprender un modelo de controlador que nos va a permitir trabajar justamente con esa parte de la aplicación. Diseñar la base de datos, estructuras de datos, tablas y relaciones. Ese es en el modelo relacional. ¿Cuántas tablas tiene la base de datos más grande que han hecho? ¿Cuántas tablas ha tenido la base de datos más grande que han hecho? Tablas. ¿Lo consideraban complejo? Todavía no. Fíjense que nosotros teníamos, hace años encontramos un diagrama, vimos un diagrama del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tenía un sistema para el control de notas, y no es mentira, el diagrama nosotros lo colocamos, lo imprimimos y lo colocamos en dos escritorios, o sea, dos mesas como esas. Ahí colocamos todas las páginas, porque no se alcanzaba a ver en una sola, o sea, no íbamos a escribir en una página de carta, porque la cantidad de tablas que tenía era enorme, tenía alrededor de 300 o 400 tablas, más o menos. Entonces, para que tengan una idea, lo que pasa es que el sistema manejaba todo el flujo de notas de todos los colegios e instituciones públicas del país. Entonces, por eso era sumamente complejo. La base de datos que nosotros utilizamos actualmente en la empresa tiene aproximadamente 260 tablas, la que nosotros usamos. Tiene como 260 tablas. Cada una de las tablas tiene una función muy específica. Entonces, para que tengan una idea, y esas tablas, incluso hay algunas tablas que nosotros hemos creado que le hemos agregado campos en formato JSON para no crear más tablas, sino que en el mismo registro creamos un JSON y en ese JSON se van agregando información, algo similar a lo que hacíamos en MongoDB. Pero si no usáramos los JSON, todavía tendríamos que agregar más tablas adicionales para hacerlo más complejo. Pero eso es la parte del diseño de la base de datos. Aquí es donde decidimos cuál gestor de bases de datos vamos a utilizar. ¿Cuál utilizarían ustedes si en ese momento les pidieran una aplicación? De todos los que han visto, ¿cuál consideran que es mejor? ¿De qué? Imagínense que sea relacional, que es lo que hemos visto. Porque si fuera no relacional, pues tendría que ir con MongoDB, porque es el que saben utilizar. Pero si es relacional, Oracle. Todos escogerían Oracle. ¿Ve? Incluso si la empresa le tocara pagar licencia, hay una capa gratuita de Oracle. Pero acuérdense que después de cubrir esa capa gratuita, creo que la base de datos tiene que ser de un tamaño de 10 gigas más o menos, como máximo, para que pueda ocupar la capa gratuita. Nuestra base de datos, la copia de respaldo de nuestra base de datos en la empresa tiene 600 gigas. Entonces,
triggers, que tenemos funciones, que tenemos también funciones de codificación, o sea, son un montón. Pero es por la complejidad misma del sistema, por todo lo que puede hacer. Entonces es sumamente complejo. Pero básicamente acá es donde decidimos qué base de datos es la que vamos a utilizar y ustedes ya tienen la capacidad de poder seleccionar la que sea posible. Si les gusta Oracle porque es más robusto, porque bueno, en teoría es uno de los mejores gestores de bases de datos, pero acuérdense que para pequeñas empresas no necesariamente pueden utilizar Oracle, pueden utilizar otro gestor de bases de datos que es mucho más simple y puede ayudar a solucionar la información. Imagínense que solo voy a guardar un listado de clientes, por decirles algo, solo un listado de clientes, y poder realizar búsquedas sobre ese listado de clientes. Puede hacer que un SQLite, que es una base de datos relativamente pequeña, sea suficiente para eso. Entonces depende mucho de la aplicación que vayamos a crear. Y lo mejor sería separarla por venta multiplicada o por ejemplo la empresa se mete todo en una sola base. Todo debería ir en una sola base de datos. Si vamos a trabajar con una empresa, todo debería de estar centralizado, a no ser que por alguna razón sea necesario separarlas por, digamos, el origen de la empresa, sí o no. Nosotros, por ejemplo, tenemos 12 bases de datos, porque en una base de datos tenemos toda la información administrativa, todo lo que tiene que ver con usuarios, con información de dispositivos y cosas como esa. Y después tenemos otra base de datos donde nosotros trabajamos con un sistema GPS, donde se guardan los reportes de cada GPS, lo que está informando durante el día. Pues tenemos 12 porque son alrededor de 30.000 dispositivos que están reportando cada 10 segundos. Entonces, si lo dejamos en una sola base de datos, se imaginan que eso sería exageradamente enorme. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es dividimos la base de datos en bases de datos más pequeñas y así guardamos la información. Porque esa es una técnica que se utiliza para evitar que la búsqueda sea muy compleja. Pero la base de datos original, la base de datos administrativa, tiene alrededor de 260 tablas. Es la más grande. Okay. Bien. De ahí, la otra parte es diseñar la interfaz de usuario, que es la UI, y la experiencia de usuario, que es el UX. ¿Cómo interactuará el usuario con el sistema? Pantallas y flujos. Pregunto, ¿es importante el diseño? ¿Sí? ¿Una aplicación fea la usaría? Dígame alguna aplicación fea que hayan descargado y la dejaron de usar. No se encontraron con aplicaciones feas. Opinión muy popular, está raro. Exacto. El chat. Y lo dejaron de usar. O sea, si escriben en algún momento, lo de usar. La experiencia de usuario, ¿no? InDriver. O Driver. InDriver. La competencia de Uber. No le gusta InDriver. ¿Cuál es la diferencia entre Uber e InDriver? El diseño. Es más intuitivo el de Uber que el InDriver. Es una de las razones por las que podemos usarlo. Algunos se inclinarían porque es más barato, en teoría, pero también el diseño llama. Ustedes utilizaron Hugo. La aplicación Hugo era la competencia de Pedido Ya. Era más bonita que Era más bonita. El diseño de Hugo era más bonita. ¿Por qué fue tan popular Pedido Ya? Porque era más barato. Pero hoy
recuerdan que para esa fecha de la pandemia se hicieron populares esas aplicaciones, vino la pandemia, entonces aprovecharon la pandemia y se expandieron. Por eso es que se hizo muy popular. No porque probablemente hubiera sido otro vecino, pero gracias a eso ganaron 150 millones de dólares. Y esos mismos creadores de Uber son, si no me equivoco, los mismos que están en la aplicación de Nico. Me han dicho que eran en los centros comerciales, en los centros comerciales, en los supermercados, hay voz de Nico para cobrar tarjeta de crédito. Ellos son los creadores de la aplicación y de todo ese ecosistema financiero. Entonces, esos 150 millones de dólares lo invirtieron y crearon esa nueva aplicación. Y hoy pues están ganando muchísimo más dinero con Nico, que probablemente les sea más rentable incluso la parte de PDVSA. Pero vean, yo les decía, la parte del diseño sí es importante, porque en alguna medida el producto se vende, sí se ve bonito. Si el producto se ve feo, si el producto no gusta, entonces definitivamente no lo compramos. Ahora bien, ¿a quién le gusta el diseño? ¿A quién le gusta diseñar? ¿No? Pues vean que los diseñadores aprenden HTML y CSS. Nosotros tenemos en la empresa tenemos 2 diseñadores y esos 2 diseñadores les ha tocado, no sabían, les ha tocado aprender HTML y CSS porque como trabajamos, maquetamos software, entonces no son diseñadores de una campaña publicitaria, son diseñadores de aplicaciones web o aplicaciones móviles. Entonces les ha tocado que aprender HTML y CSS. Todo se hace con boceto. Hay software específico para crear lo que se conoce como mockup. O sea, ellos primero parten de un boceto, lo crean como hicieron con papel y lápiz, solo que ahora lo hacen en computadora, hacen los diseños de las pantallas, y ya cuando tienen los diseños de la pantalla los empiezan a colorear, ya les empiezan a colocar la ubicación de los elementos, diseños bonitos, entre otras cosas, colores de pantalla, fondos, etc. Pero trabajan primero sobre un boceto. Nosotros utilizamos un software de Adobe, ya saben quién es Adobe, es la compañía dueña de Photoshop. ¿Ya han utilizado Photoshop alguna vez? Photoshop no, sí ya lo usaron. Photoshop, por ejemplo, es uno de los software más utilizados, bueno, ya no tanto, pero hace años era el software más utilizado para el retoque fotográfico. Si ustedes querían retocar una fotografía, Photoshop era el programa adecuado. Entonces también se utiliza para la parte de diseño web. Sin embargo, ahora hay una herramienta de parte de Photoshop que se llama Figma, si no me equivoco. Esa herramienta es la que permite crear diseños web. Y la ventaja es que ahí sí no necesita necesariamente conocer HTML, sino que solo es arrastrar. Agarramos el mouse, arrastramos los elementos y lo vamos especificando a favor. Pero de alguna medida debemos de tener un diseñador. Nosotros en la empresa, cuando empezamos a trabajar hace años, la empresa con la que yo trabajo empezó a trabajar por sí sola en el 2014. Y en ese entonces solamente éramos 3 personas. Los 2 inversionistas, que eran los propietarios de la empresa, y los que habían hecho el proceso de inversión dentro de la empresa, que no sabían mucho de tecnología o solamente tenían el dinero para poder invertir y los contactos necesarios para poder vender, y yo que era el programador. Y ahí no había nada más, éramos 3 personas. Y empezamos a hacer aplicaciones, pero en ese entonces las aplicaciones no eran tan bonitas. A mí no me gusta el diseño, no soy diseñador. Puedo hacer código, me pueden dar un diseño ya maquetado y a partir del diseño puedo construir la aplicación con HTML, CSS, JavaScript o si es móvil con las herramientas de móviles. Pero hacer yo el diseño, no. Yo lo que hacía en aquel entonces era buscar en internet algunas páginas ya bonitas y les copiaba el diseño. Y en base a eso creaba mi propio diseño. Pero no quedaban tampoco tan bien. O sea, también las adaptaciones perdían su esencia. Entonces, en alguna medida empezamos así y las primeras aplicaciones, aunque eran funcionales, no eran tan bonitas y nos criticaban por eso. Así que dentro de los requerimientos, después de empezar a contratar programadores, contratamos también un diseñador, nuestro primer diseñador.
parte del diseño, la parte del UI, que es la parte visual, y la parte del UX, que es la experiencia del usuario. Pensar en las cosas, cómo las va a utilizar el usuario. ¿Cuántos pasos necesito para comprar? En Amazon, por ejemplo. ¿Alguna vez me han preguntado? ¿Comprar en Amazon es difícil o es fácil? ¿Cuántos pasos son? Pues leo el catálogo de productos, hago el producto, le pongo la cantidad o las características del producto, lo voy a agregar al carrito, luego me voy al carrito de compras, lo doy checkout, pongo mi dirección, mi tarjeta de crédito y listo. Ya tengo comprado el producto. O sea, eso es experiencia de usuario, UX. ¿Qué tan rápido nosotros hacemos el procesamiento de información? Entonces, eso también lo tiene que pensar la parte del diseñador. Vean, aquí hay un ejemplo de haciendo diseño, no haciendo diseño. Aquí todo se ve más bonito, con diseño, aquí todo se ve más desordenado. O sea, es la diferencia entre uno y otro. La otra es diseñar la lógica de ese negocio. Cómo se va a implementar las reglas y los procesos. O sea, básicamente se refiere a la manera en la que nosotros vamos a estructurar cada uno de los componentes dentro del proceso de negociación de negocios dentro de la empresa. A eso se refiere con las reglas de negocio. O indicar cómo se van a ejecutar los procesos. Por ejemplo, ya alguna vez han ido a Claro. Voy a poner como ejemplo Claro. ¿Han ido a Claro a renovar algún plan o a contratar algún servicio? ¿Nunca han ido a Claro? ¿O a Tigo, por ejemplo? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta de que las personas ahí tienen un procedimiento? Hace días, no sé si ahora lo hacen, porque yo tengo días de no ir, pero hace bastante tenían hasta 3 sistemas abiertos. Copiaban información de un sistema a otro, porque decían que en un sistema tenían guardado esa información, en otro sistema tenían guardados los datos y tenían una sola mezcolanza. Pero ya teníamos un proceso preestablecido, o sea, las personas ejecutaban en ese caso las reglas y los procesos de negocio. Entonces, eso también nosotros lo tenemos que estructurar. ¿Cómo va a ser el cliente para emitir una factura? ¿Qué paso va a llevar para emitir una factura? Los pasos que va a seguir para hacer una compra de un producto. Esas son reglas de negocio. Y esas reglas también nosotros las debemos de establecer. La otra es seleccionar las tecnologías, lenguajes de programación, framework, bases de datos. ¿Qué lenguaje de programación seleccionaría? ¿Qué lenguaje seleccionarían? ¿Cuál seleccionaría? ¿Java? O sea, más utilizado a nivel global también. Parece que Java es uno de los lenguajes más populares a nivel mundial, porque está en cualquier página web. Cualquier página web tiene Java. Pero ahí es una decisión que nosotros debemos de tomar. Porque voy a seleccionar JavaScript probablemente sin aplicaciones web. Pero ¿qué pasa sin aplicaciones móviles? Si la aplicación es una aplicación móvil, pues estoy obligado a utilizar Kotlin, por ejemplo. Tengo que seleccionar el lenguaje de programación Kotlin. O si voy a utilizar un framework, digamos que voy a utilizar React, tengo que seleccionar Java. Si voy a utilizar el otro que se llama, se me olvida el nombre, pero utiliza un lenguaje de programación que se llama Dart. Si voy a utilizar ese otro, pues tengo que seleccionar en ese caso el que sea necesario. La base de datos, un elemento indispensable, lo que ya mencionamos anteriormente. ¿Qué base de datos voy a utilizar para trabajar con la parte de la administración de información? Y la otra es preparar especificaciones para la implementación, documentos detallados para los desarrolladores. ¿Creen ustedes que sirven de algo los comentarios en las aplicaciones? ¿Para quién son los comentarios? El usuario final no va a ver los comentarios. De hecho, cuando ustedes ejecutan la aplicación, los comentarios son ignorados. Pero los comentarios no aparecen en el diseño que nosotros hemos creado. ¿Para quién son? Son para los programadores. ¿Por qué es importante colocarlos?
para los otros programadores, sino que incluso para uno mismo. Porque uno puede en algún momento recordar lo que hizo de hoy a mañana o de aquí a una semana, pero de aquí a 3 o 4 meses probablemente ya se me olvidó lo que quise hacer. Entonces tengo que documentarlo para recordar qué cosas yo quise implementar en esas funciones o procesos o código que estoy intentando crear. Por eso es importante documentarlo. ¿Okay? No es solamente para los demás, incluso para uno mismo, para que uno sepa en qué está trabajando. Generalmente muchos de los programadores no tienen esa costumbre de documentarlo, pero sí es importante. Documentar es importante. Incluso ustedes van a hacer, más adelante, van a hacer lo que se le conoce como manuales de usuario, que es el manual que se le entrega al usuario final para que pueda utilizar la aplicación. Pero existen también manuales del desarrollador. Y en el manual del desarrollador yo voy a detallar información como qué tecnologías hemos utilizado para poder trabajar con la aplicación, qué librerías hemos implementado. Vamos a especificar qué bases de datos, la estructura del código, especificar la estructura de carpetas o explicar cada uno de los elementos de las carpetas que hemos creado dentro de la aplicación. En síntesis, el lenguaje, el documento del desarrollador va a llevar elementos adicionales que le van a permitir a la persona que llega a leer la documentación entender cómo nosotros intentamos plantear todo el modelo de negocio dentro de la aplicación, hacer que funcionara. Entonces eso sí, también es importante. Vean, ahí hay un ejemplo de diseños. Este es un programa, se llama Miro. Si alguna vez quieren crear diseños para, por ejemplo, aplicaciones móviles o aplicaciones web, pueden utilizar ese programa, se llama Miro. Y si se dan cuenta, aquí hay herramientas. Estas herramientas que ustedes ven acá generan o producen diseños como estos. Esto es lo que se le entrega al programador. Al programador se le dice, mire, yo quiero que la aplicación se vea así como está aquí, que se vea bajo esta forma, se vea con estas características. Eso es lo que le entregamos. Generalmente esas aplicaciones ya tienen los códigos de color en hexadecimal para que yo pueda incluso adecuarlo a los colores que hemos generado. ¿Cuáles son las áreas claves que tenemos dentro de la parte de diseño? Primero, la parte de diseño de arquitectura, visión general de alto nivel. Si vamos a crear una aplicación cliente-servidor o de microservicios. ¿Saben qué es microservicios? ¿No? ¿Han escuchado ese concepto o ese término de microservicios? Cuando ya estén trabajando, lo van a escuchar muchísimo el concepto de microservicios. Vean, nosotros en los ciclos anteriores, y de hecho también en ese ciclo, vamos a crear una aplicación que se conoce como aplicación monolítica. La aplicación monolítica es aquella que en una sola aplicación está englobada todas las funcionalidades de la misma. Si yo voy a crear un sistema una tienda en línea, por ejemplo, entonces en el sistema como tal están englobadas todas las características, el manejo de inventario, el manejo de productos, el manejo de clientes, proveedores, etc. Ahora bien, eso es una aplicación monolítica. Pero si yo creo una aplicación por microservicios, la diferencia es que yo divido toda la aplicación en pequeñas partes. Y digamos, una pequeña aplicación solo se encarga del manejo de clientes, otra aplicación se encarga del manejo de proveedores, otra aplicación se encarga del manejo del carrito de compras, otra aplicación se encarga del catálogo de productos. Y así tenemos diversas aplicaciones divididas en pequeños servicios. Y luego se integra cada uno de ellos para formar la aplicación. Eso se le conoce como microservicios. Y la ventaja es que si, por ejemplo, la parte de manejo de clientes dejó de funcionar, el carrito de compras sigue funcionando. Mi aplicación solamente falla en una pequeña parte y no falla en general. Si la tenemos en monolítico, si una parte falla, falla todo. Si la tenemos en pequeños servicios, si una pequeña parte falla, solamente esa parte deja de funcionar y el resto sigue trabajando sin ningún problema. A eso se refiere con microservicios. Las aplicaciones cliente-servidor son las que ya conocemos nosotros. El cliente puede ser, por ejemplo, un navegador y el servidor es donde se consultan los recursos directamente.
está la parte del diseño de la base de datos, diagramas de flujo o diagramas de identidad de relación. ¿Ya han creado diagramas de identidad de relación? Si no las han creado, les va a tocar que aprender a crearlos, porque en esta materia tienen que entregarme diagramas de identidad de relación, que son los diagramas de identidad de relación de las bases relacionales. ¿Okay? Cuando creamos una base de datos de tipo relacional, tenemos que crear estos diagramas que contienen todas las diferentes tablas que va a tener nuestra aplicación, incluyendo las relaciones que hay entre cada una de ellas. Cuáles son las llaves primarias, cuáles son las llaves foráneas, etcétera, etcétera. Qué tipo de información se maneja entre una tabla y otra. Eso se le conoce como el diagrama de identidad de relación. Y eso es el elemento clave de la parte de diseño. El diseño de la interfaz UI, ya lo vimos que es esto que ustedes ven acá, eso es UI, ¿okay? Y la experiencia de usuario, que es UX, o sea que esta aplicación sea fácil de utilizar, esa es la experiencia de usuario. Que el cliente haga los procesos en la menor cantidad de pasos posibles. Esa es la idea principal, que no se da en un lugar, luego clique en otro lugar, que tenga que cambiarse a otra opción, que el proceso se vuelva demasiado complejo, sino que sea lo más simple y fácil de utilizar. Para eso se utilizan wireframes y mockups. Esta aplicación que se llama Miro sirve para crear esos mockups. Eso que ustedes ven acá es un ejemplo de mockups o de wireframes. Y la otra es el diseño de componentes o módulos. Cómo se dividirán las funcionalidades. Cómo vamos a dividir en este caso la parte del diseño de la aplicación en las diferentes partes que esa contenga. A eso se refiere. ¿Cuál es la relación entre el análisis y el diseño? ¿Cuál es la diferencia entre el análisis y el diseño? El análisis responde a la pregunta ¿el qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a crear? Eso es lo que responde el análisis, problema o requisitos. Y el diseño responde a cómo lo vamos a hacer. O sea, aquí empezamos a indagar cuáles son los requisitos que va a tener el sistema, empezamos a preguntar cuáles van a ser las funcionalidades o qué cosas va a desarrollar la aplicación, y en la parte de diseño ya especificamos cómo vamos a crear esa solución, cómo vamos a crear esa aplicación. Son fases independientes e iterativas, una alimenta al otro. En ese caso el análisis alimenta a la parte de diseño. Primero va el análisis y toda la información que tengamos en el análisis se la vamos a suministrar después al diseño para que se creen todos los elementos que acabamos de mencionar. Entonces son elementos complementarios que es importante tomarlos en cuenta. Aquí hay una pregunta clave. Esa se la puedo hacer en el examen. Ustedes tienen que saber responder cuál es la mejor manera. Sin implementar o implantar un sistema de información. ¿Okay? ¿Cuál es la mejor? Si la mejor es implementar o implantar un sistema de información. ¿Cuál es la diferencia? Implantar se asocia a establecer o aplicar desde cero una manera de trabajar en una organización en función de una política y unos objetivos generales definidos. Se trata de inserir en el funcionamiento de una organización o un nuevo sistema de trabajo y organización, los procedimientos que se adecúan al cumplimiento de unos estándares fijados previamente. Eso es en el caso de implantar, o sea que vamos a ir más profundo de lo que normalmente conocemos. Y en caso de implementar, hace referencia a la aplicación de métodos, normas y los nuevos estándares conjugándolo con un sistema de gestión existente. La diferencia entre uno y otro es que cuando nosotros vayamos a implementar los sistemas, básicamente es crearlo, crear el sistema, llegar a la empresa, instalarlo, capacitar y ya. ¿Okay? Lo dejamos funcionando, capacitamos a las personas y hasta ahí lo dejamos. Y eso es todo. ¿Okay? Esa es la diferencia, esa es la parte de implementar. Pero en la parte de implantar significa de que nosotros vamos a crear el sistema, vamos a analizar políticas y procesos internos dentro de la empresa y vamos a tratar también de
implica un cambio cultural dentro de la empresa o de los procesos y de comportamiento de la organización. Esa es la diferencia, porque nosotros vamos un poquito más allá. Y eso nos va a hacer buenos analizadores de sistemas, buenos programadores. Si nosotros tratamos de mejorar los procesos de la empresa. Si la empresa de por sí está desordenada y nosotros lo que hacemos es automatizar el desorden, va a seguir desordenada. Porque lo que hicimos fue automatizar lo que ya hacía de manera desordenada. Entonces, la idea es ordenar tanto los procesos, la organización, como la parte del sistema. Implementar dice que se asocia directamente con la fase de construcción, configuración e instalación y pruebas del sistema en la ejecución de lo que se ha diseñado, básicamente. Entonces, es más, si lo queremos ver de esa manera, es más simple la parte de la parte de la implementación. Así que si les hago esa pregunta, ya saben la diferencia entre ambos. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es el analista de sistemas? Okay, ya vimos el análisis de sistemas, ya vimos el diseño de sistemas. Pero ahora hacemos la pregunta, ¿qué es el analista de sistemas? Es la persona, fíjense bien, es la persona responsable de investigar, comprender y documentar los problemas del negocio y la necesidad de información de los usuarios. O sea, el que se comunica directamente con los usuarios y responde a todas estas preguntas. O sea, él investiga, él comprende y documenta cada uno de los problemas que tiene la institución. Eso es lo que hace el analista del sistema. Traduce los requisitos de negocio a requisitos funcionales y no funcionales que los equipos de desarrollo pueden entender y construir. Ya vamos a ver más adelante cómo clasificamos los requisitos de las empresas en funcionales y no funcionales, y ahí se va a dar cuenta de qué labor es la que realmente tiene el analista del sistema. Y además de eso, actúa como facilitador entre las diferentes partes interesadas, entre los usuarios, gerentes, desarrolladores y diseñadores y testers. Eso significa de que el administrador, el analista de sistemas, no solo tiene que ser bueno en tecnología, también tiene que tener habilidades blandas como la parte de la comunicación, porque como él es el que va a estar como facilitador entre usuarios, entre gerentes, desarrolladores y diseñadores y testers, entonces él es el que va a transmitir los datos de un lugar a otro. Entonces tiene que tener buenas capacidades de comunicación, de trasladar las necesidades que el usuario tiene a las necesidades o los procesos de desarrollo que van a hacer los programadores. ¿Quiénes son los testers? ¿Los que revisan? Las pruebas. ¿Ya han visto el trabajo de tester que tienen que dar las empresas de desarrollo de videojuegos? ¿Nunca han querido trabajar de eso? ¿No? No, porque si son buenos jugando, sí, ese es el trabajo soñado. Si son buenos jugando, o sea, ahí lo que tienen que tener es habilidades, pero no solamente de poder jugar, sino que de poder encontrar errores. Hace años, ¿ya han jugado una vez la NBA? El juego de la NBA. Hace años, no me recuerdo en qué año fue, la NBA dejó de lanzar su juego porque cuando lanzaron las pruebas, los que estaban haciendo la parte del testeo se dieron cuenta de una gran cantidad de errores. Por ejemplo, dicen que uno de los errores que tenía es que cuando el jugador iba a lanzar de línea de 3, en lugar de lanzarlo hacia adelante, la pelota se iba hacia atrás. Por alguna razón, hacía una combinación de teclas y la pelota se iba hacia atrás y él estaba apuntando hacia adelante. Entre otras cosas que encontraron en el videojuego. Entonces, tanto fueron los errores que cancelaron la lanzamiento. Ese año ya no se lanzó la NBA. Pero para eso sirven los testers. Los testers sirven para verificar. Bueno, ustedes se pueden convertir en tester pagado gratuitamente. WhatsApp tiene un programa de testeo. Creo que ustedes se pueden, ahí en la parte de la aplicación, hay una parte donde ustedes se pueden suscribir para la parte de testeo y les llegan actualizaciones que todavía no han sido lanzadas. Ustedes
probar que las aplicaciones funcionen de manera adecuada. ¿Cuál es el papel crucial que desempeña en ese caso el analista de sistemas? Primero, evita el teléfono descompuesto. ¿Ya han escuchado ese concepto? ¿No? ¿Nunca han escuchado el teléfono descompuesto? Un concepto en administración de empresas que veo. Básicamente el teléfono descompuesto tiene que ver con esto. Si un analista, la comunicación entre el usuario y el desarrollador puede llevar malos entendidos, resultando en un sistema que no satisface las necesidades reales. En otras palabras, si no hay comunicación correcta entre una persona y otra, es porque el teléfono está descompuesto. Cuando ustedes están llamando y la llamada se corta o se escucha cortada, pues no entiende lo que le están diciendo. Es un teléfono descompuesto. A eso se refiere. Entonces, básicamente lo que les indica es de que la relación entre usuarios y desarrolladores debe de ser una buena relación, principalmente para evitar esto, para evitar malos entendidos. ¿Okay? La otra es, porque es importante el papel, asegura la relevancia del sistema. Garantiza que el software construido resuelva el problema real y aporte un valor al negocio. Que esa es la idea principal. Que el programa, que la aplicación que nosotros vamos a crear realmente cubra las necesidades de la empresa y solvente el problema que originalmente nos habíamos planteado. La otra es optimizar la inversión, reduce el trabajo y el desperdicio de recursos al asegurar que se construye lo correcto desde el principio. Si creamos una aplicación que no cumple con los requerimientos, ¿qué nos va a tocar? Volver de nuevo a trabajar en el proceso, a reconstruir el proceso, a reconstruir el programa y volver a crear la aplicación. Pero si desde el principio tenemos claro lo que vamos a crear, entonces gastamos menos. En otras palabras, optimizamos la inversión. Y la otra, gestiona las expectativas. Ayuda a alinear lo que el usuario espera con lo que el sistema puede ofrecer. En otras palabras, le ofrece solamente lo que el usuario necesita. ¿Okay? A eso se refiere. No le vamos a dar ni más ni menos. Le vamos a dar lo que el usuario solicitó. Si le damos más, el usuario se va a mal acostumbrar y cada vez va a crear más. Si le damos menos, pues el usuario va a estar molesto porque no cumple con lo que pidió. Así que debemos de darle lo que pidió, ni más ni menos. A eso se refiere. ¿Cuáles son las fases claves en las que interviene el analista de sistemas? Principalmente la primera fase es la fase de planificación, donde la participación en la planificación inicial del problema o la oportunidad que se presenta dentro de la aplicación. O sea, esa es la fase de planificación. También ayuda a determinar la viabilidad del proyecto. O sea, él es el encargado de realizar los estudios técnicos, económicos, operativos y otros que tengamos especificados. Colabora, en este caso, con la definición del alcance inicial del proyecto. Y además de eso, trabaja también en la fase de análisis de requisitos, que es su fase principal. Lo que yo les decía, recopilar los requisitos adecuados. Desde un principio, tener claro qué es lo que va a hacer la aplicación. Para eso utiliza herramientas como entrevistas, encuestas, observaciones, workshops, prototipos. Todo esto lo tiene que hacer el analista de sistema. Él es el encargado de realizar estas tareas. La documentación de requisitos, creación de documentos como el documento de requisitos de software, ISO del usuario, casos de uso, son parte de lo que el analista de sistema debe desarrollar en la fase de requisitos. El modelado de requisitos, el uso de diagramas para la representación de flujos de información, procesos, interacciones, etc. Y además de eso, validación de los requisitos. Él se asegura que los requisitos son claros, completos, consistentes y no ambiguos con los usuarios. En estas dos fases participa de manera activa el analista de sistemas, porque él es el encargado de recopilar toda la información que ahí mencionamos. Entonces, si él no está claro en cómo funciona el sistema, pues no lo van a poder hacer tampoco los desarrolladores. También participa en la fase del análisis, en la fase del diseño, en la fase del diseño, colabora estrechamente con los diseñadores. No significa que el analista vaya a ser diseñador, ¿okay? Significa que él va a
Y en la fase de pruebas, que sería la fase de testeo, participa en la definición de casos de prueba basados en los requisitos y valida que el sistema construido cumple con lo solicitado. Eso es en la parte de testeo. Y en la fase de despliegue o el mantenimiento, puede participar en la capacitación de usuarios y la resolución de problemas posteriores al lanzamiento e identifica nuevas necesidades para futuras versiones. Vean que el trabajo que hacen es fácil, pero básicamente está involucrado en toda la fase del proceso de desarrollo del software. Entonces, si está involucrado, por eso les decía que puede ganar muchísimo más. Pues esa es la razón del por qué el analista de sistemas tiene mejores resultados que los programadores, porque básicamente colabora o trabaja en todo el proceso de desarrollo. ¿Okay? ¿Qué relación tiene con otros roles? Con los usuarios y clientes, el cliente es el cliente principal del analista. O sea, a estas personas son las que él se va a enfocar, porque debe de cumplir las necesidades de los usuarios. Con el gerente de proyectos, el analista reporta al gerente de proyectos y colabora para cumplir el alcance del cronograma. Como debe de existir en teoría un gerente de proyectos, él se va a encargar también de reportar a ese gerente de proyectos, si lo hay. Si no, pues probablemente él también desempeñe ese rol. Con los desarrolladores, el analista les proporciona las especificaciones para construir. O sea, que él se encarga de decirles qué es lo que se va a construir o qué es lo que se va a hacer. Él les traslada la idea de lo que el usuario le planteó, posteriormente traslada a los desarrolladores para que los desarrolladores se encarguen de construir la aplicación. Y con los testers, el analista les ayuda a entender qué probar, qué es lo que deben de hacer, qué deben de probar las aplicaciones para que esto funcione de manera adecuada. Entonces, básicamente está involucrado o está vinculado a todos los roles que trabajan en el desarrollo del proyecto, todos los roles dentro de la aplicación. Así que si quieren ser analistas de sistemas, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Y deben de considerar que todas esas actividades que les acabo de mencionar son parte de las actividades propias que desarrolla un analista de sistemas. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Me gustaría ser analista de sistemas? ¿Sí? Bueno, suena. ¿O solo desarrolladores? Suena entretenido. De hecho, pasa muy entretenido. Pero, como les decía, uno entra, por ejemplo, trabajando en una empresa como desarrollador y la siguiente etapa o el siguiente escalafón, digamos, podría ser el analista de sistemas. Porque si trabajan solo como desarrolladores, significa que van a estar haciendo lo que ustedes dicen. Mientras que si son analistas de sistemas, ustedes deciden cómo es el punto correcto para desarrollar la aplicación. Esa es la diferencia. Y una carrera que esté aquí, una ingeniería de desarrollo de software, se va a hacer más de... No, está basada en eso, en ser desarrolladores de software. Pero ellos son como más de analistas, No, reciben bastante materia de programación. Ajá, eso sí. Son materias de programación. Está enfocada la carrera a ser desarrolladores. Lógicamente pueden trabajar como analistas, pueden darles el rol de analista, porque pues incluso dentro de la carrera incluye algunas materias. Pero